Gracias, muy buenos días. Damos comienzo a la audiencia prevista para el día de la fecha, hoy 27 de septiembre de 2024, siendo las 10:10. Es una audiencia solicitada por la Fiscalía en el trabajo de investigación Araneda Hugo Víctor sobre amenazas y lesiones. Legajo fiscal 314/2024. Mi nombre es Víctor Garrosa, soy juez de garantías. Se encuentra presente el señor fiscal, el doctor José Luis Torcha. Buen día, doctor. A su Buenos vez días, se doctor. encuentra presente también el señor defensor, el doctor Nelson Viguera. Doctor, también buenos días. Buen día. Y se encuentran presentes los señores representantes de la parte creyente, los doctores, el doctor Palumbo, el doctor Heido y la doctora Ren. También muy buenos días. Se encuentra además presente el eh, señor querellante, que es el señor Raúl Gustavo Bríguez, y también se encuentra presente, por supuesto, el señor Araneda. Señor Araneda, también buenos días. ¿Me escucha, señora Araneda? Sí, Bien. Eh, a los fines del registro de oficina judicial necesitamos sus datos personales. ¿Su nombre completo? Araneda Hugo Víctor. Bien. ¿Su número de DNI? Hola. ¿Sí me escucha? Evidentemente hay un problema con la conexión del señor de oficina judicial. Por favor, si lo pueden verificar, si son tan amables. Sí, se acaba de desconectar, así que evidentemente tiene un problema con la conexión. Bueno, aguardamos a ver si lo podemos solucionar, por favor. Ahí volvió a conectarse. No sé si nos está escuchando, señora Araneda. Señor Araneda, ¿nos escucha? No veo, no sé. Señora Araneda, ¿nos escucha? Hola, Sí, ¿nos escucha? hola. No, evidentemente no nos escucha. Como que no hay señal, me parece la señal que no se me corta. Es la señal, ¿me escuchan? Nosotros sí. ¿Usted nos escucha? No, porque se corta. Bien. De oficina judicial, si pueden hablar con el señor, a lo mejor para que se vaya a un lugar donde tenga un poco más de conectividad, porque si no, va a estar muy difícil llevar la audiencia adelante en estas condiciones. A ver si lo podemos solucionar, Pato, por... No sé si puede ir a un otro lugar donde tenga mejor conexión, porque desde acá nosotros no podemos solucionarlo. No, no, ya Ahí sé. está, a Lo ver. digo para hablar ¿Me con el escuchan ahí? señor. ¿Me escuchan? Ahí está escuchando. Sí, ¿nos escucha? Sí, ahora sí. Me quedo acá Bien, paradito. perfecto, no, no hay problema. Lo importante es que usted nos escuche bien. Eh, señor Araneda, le estaba preguntando sus datos personales. Su número de DNI, 32 568 303. bien. ¿A dónde vive, señor Araneda? En Bolsón, Río Negro. Ujú. ¿En qué calle? Roca, Costanera Centro, Roca. Bien. ¿Algún número de teléfono que nos pueda dejar? 299 20 67 10.
Bien, muy bien. ¿Su ocupación o profesión? ¿O a qué se dedica? Eh, trabajo independiente. Bien. Por favor, esté atento a lo que va a pasar en esta audiencia, especialmente lo que va a relatar el señor fiscal y lo que van seguramente a relatar también los señores representantes de la parte querellante. En definitiva, de eso va a ser de lo que usted va a tener que defenderse, ¿sí? Recuerde que puede negarse a declarar sin que eso implique una presunción de culpabilidad en su contra. Eso significa que si usted no dice nada en esta audiencia, no hace ninguna manifestación, eso no va a ser tomado en contra suyo, ¿sí? Pero también es mi deber hacerle saber que usted tiene el derecho de realizar cualquier manifestación o expresión que estime conveniente para su defensa. ¿Me comprende esto que le estoy contando? Sí, doctor. Bien. Previo al inicio de la audiencia, ¿tuvo oportunidad de hablar con su defensor, con el doctor Vigueras? Sí, 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 Lo sí, hizo sí. por un tiempo suficiente, le preguntó las dudas del caso y él explicó de qué trata esta audiencia. Sí, doctor, sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Esté atento, por favor. Le vamos a dar la palabra en primer lugar al señor fiscal, al doctor Torche. Doctor, Muy, esto es una audiencia de formulación de cargos, ¿cierto? sí, efectivamente, doctor, una audiencia de formulación de cargos y adelanto que también voy a peticionar medidas cautelares de menor impacto. Bien, lo escuchamos, doctor, por favor. Bueno, muchas gracias. Sí, el hecho concreto que se le atribuye a Víctor Hugo Araneda es un hecho ocurrido el día 18 de febrero del año 2024, aproximadamente a las 21:30 horas, en circunstancias en que el señor Araneda se hizo presente en el domicilio de la víctima de este hecho, el señor Raúl Gustavo Bríguez, ubicado dicho domicilio en Ruta 40 Norte, kilómetro 1960, concretamente del paraje El Follel de la ciudad del Bolsón, donde también funciona el local comercial conocido como el Viejo Almacén. En esas circunstancias, el imputado golpeó la puerta de acceso a este lugar, instante el que el señor Bríguez desde adentro le hizo señas de que se encontraba cerrado, por lo que se alejó de la puerta, concretamente el imputado haciéndole señas con su mano, pasándose el dedo por la garganta. Ante ello, el denunciante salió hacia el exterior del comercio y el imputado se le acercó y lo amenazó concretamente diciéndole: vos me denunciaste y te voy a hacer mierda, voy a venir y te voy a prender fuego. Luego, concretamente, le propinó golpes de puños en el rostro hasta hacerlo caer al suelo donde continuó golpeándolo. Posteriormente, el imputado se retiró hacia su vehículo, el cual se encontraba estacionado a la vera de la ruta 40, instante el que el denunciante le arrojó una piedra, lo cual no impactó ni en vehículo ni en persona, y el imputado retornó al lugar donde se encontraba el señor Bríguez, y el señor Bríguez en ese momento tomó una pala ancha de mango largo para tratar de defenderse, y concretamente el imputado se la quitó, lo tiró al piso, lo golpeó nuevamente en el rostro y siguió golpeándolo en el suelo, para luego retirarse del lugar, concretamente subiéndose al vehículo y retirarse hacia la ciudad de San Carlos de Bariloche. Este accionar que ha desplegado el imputado ha provocado en el señor Bríguez unas lesiones concretas, hematomas en sus rostros y en su cuerpo, una herida cortante en cara interna del labio y una fractura de los huesos propios de la nariz. Es por ello, señor juez, que voy a calificar provisoriamente este hecho que acabo de mencionar con los delitos de lesiones graves y de amenazas, todo ello de acuerdo con el artículo 90 y 149 bis del Código Penal, considerando a Víctor Hugo Araneda responsable de los mismos a título de autor, de acuerdo con el artículo 45. Y el sustento probatorio que hemos reunido hasta el momento: tenemos la denuncia realizada en el Ministerio Público Fiscal por el señor Raúl Gustavo Bríguez, quien describió las circunstancias modales de este hecho que acabo de mencionar en la plataforma fáctica. Esta es una denuncia que realizó el día 19 de febrero del 2024. También acompañó constancias de las atenciones médicas recibidas en el Hospital del Bolsón el mismo día, en la cual se acreditan el tipo de lesiones que acabo de mencionar. Y también incorporó un informe de un estudio que se hizo, una tomografía computada de cerebro, en el cual se advierte la fractura de los huesos propios de la nariz, estudio específico que se ha realizado, y también adjuntó, en ese caso, su historia clínica en función de las sesiones kinesiológicas que tuvo que realizar por la agresión física. También hemos incorporado filmaciones del momento en el que ocurre el hecho. Son cámaras que tiene el señor Bríguez en su domicilio, en su local comercial. Estas filmaciones fueron recolectadas por personal de la División Judicial de Investigaciones en fecha 25 de febrero del año 2024, en el cual se puede ver la secuencia clara en la filmación de las agresiones físicas
que acabé de mencionar. Y por último, incorporamos una pericia médica en función de la pericia realizada por la médica forense, la doctora Vanina Lacuadri, del Cuerpo de Investigaciones Forense. Esto sería la pericia F3BA 358 CIF 2024, en el cual hace mención claramente que este tipo de lesiones implicaría una recuperación mayor a las 4 semanas. Por todo esto, señor juez, voy a solicitarle se tengan por formulado los cargos en contra del señor Víctor Hugo Araneda en función del artículo 130 del Código Procesal Penal. Como plazo de investigación, voy a solicitar el plazo con un plazo de vencimiento el día 27 de febrero del 2025, en función que intentaremos en lo posible llegar a una solución al tenor del artículo 14. Y cuando usted me lo permita, quisiera solicitar medidas cautelares en función del artículo 100 del Código Procesal Penal. Muchas gracias y quedo Bien, abierto a doctor. cualquier pregunta. Muchas gracias. Gracias a usted. De los señores representantes de la parte querellante, ¿quién va a tomar la palabra? Dejamos también constancia que se incorporó a la audiencia el doctor Juan Martín Balumbo, que ya habían avisado sus colegas también. Así que, doctor, también buenos días. Buenos días. Bien. De la parte querellante, los escuchamos. Bueno, tomo la palabra. Esta parte querellante va a adherir en todos los términos al planteo realizado recién por el Ministerio Público Fiscal. Adherimos a la calificación penal provisoria y también a todo el sustento probatorio que ha presentado, parte del cual ha sido aportado por esta querella. Doctor Palumbo, doctor Heido, ¿algo más que quieran agregar? No, No, adhiero nada a más. lo dicho por la doctora Reile. Bien, muy bien. Muchas gracias. Señor Araneda, ¿entendió lo que acaba de relatar el señor fiscal y los señores representantes de la parte querellante? Sí, sí, sí. Bien, muy bien. Doctor Vigueras, ¿va a hacer alguna manifestación el señor al respecto? ¿Le puedo pedir, le puedo pedir un favor? ¿Podría hablar con el doctor un segundito? ¿Se Sí, podrá? por supuesto, no hay ningún inconveniente. Muchas gracias, mi amor. Hacemos un breve cuarto intermedio y luego reanudamos. Muchas Bien, reanudamos la audiencia tras un breve cuarto intermedio. Señora Araneda, ¿pudo hablar con su defensor, con el doctor Vigueras? Sí, doctor. Sí, sí, sí. Bien, muy bien, muchas gracias. Doctor, respecto si el señor va a hacer alguna manifestación o no. Sí, señor magistrado, va a hacer una breve manifestación. Bien, lo escuchamos, señor Araneda, por favor. Doctor, sí, lo que quiero decir es que yo el muchacho este no lo conozco, no sé quién es, y a esa hora yo estaba en mi casa. No conozco su negocio, no sé quién es él, ni no tengo más nada para decirle, doctor. Porque no tengo ni idea quién es él tampoco, nunca lo vi, nada. Bien, bien, Eso es lo único que le puedo llegar a decir, doctor, nada más. bien, bien, muchas gracias. No, por Doctor favor. Vigueras, ¿algo más que quiera agregar No, señor respecto, magistrado, respecto de la declaración del señor, no, señor juez. respecto a la formulación de cargos y plazo? Sí, muchas gracias, señor magistrado, y aprovecho, si me permite, para saludar cordial y respetuosamente a todos los colegas presentes que no me conocen. Bueno, digo que en relación a la formulación de cargos no nos vamos a oponer, porque se describe un hecho con circunstancias de tiempo, modo, lugar y hay un sustento. Señor juez, sí decir que los hechos estos no es el autor, el señor Víctor Hugo Araneda, conforme aquí lo acaba de manifestar. Trabajaremos en este plazo, que también prestamos conformidad, que sea 27 de febrero de 2025, la fecha de finalización de la investigación penal preparatoria, si usted así la habilita, para a los fines de investirnos de los medios de prueba que acrediten esta versión de los hechos que vamos a acreditar, señor magistrado. Decir, finalmente sí, que se mencionó aquí en relación a la calificación de lesiones graves, esto es importante, por supuesto, a los fines de esta audiencia, la misma que mencionó el doctor Tolcha como F3BA 358 CIF
2024 que firmó la doctora Vanina de la Quadri, y allí lo que se dice en realidad es por la calificación de las lesiones, dice, o la caracterización de médica en función de la calificación del código, dice la inutilidad laboral o la realización de sus tareas habituales es menor a un mes. Menor. Con lo cual, esto está en el punto 3 de la conclusión médico-legal. Bueno, puede haber sido que se haya pasado, pero es importante a los fines de la calificación, señor magistrado. Yo, si usted tiene a bien analizar esta situación o ver qué dice la fiscalía, pero es el informe que tengo yo aquí, pues dice que es menor a un mes. Si es menor a un mes, no encuadra en el artículo 80, 90 y 100 en el 89, dejando a claro que nosotros negamos la autoría, pero bueno, Bien, sería importante. En relación a la calificación provisoria de amenazas, no nos oponemos, señor magistrado. bien, entiendo. Gracias, doctor. Le hago una consulta, más allá de que acaba de relatar el párrafo o la oración en particular. La conclusión del informe, ¿qué es lo que refiere? Dice, las lesiones fueron producidas por un golpe o choque con un objeto contuso o superficie mediante un mecanismo de golpe, choque, presión, percusión, compresión, hiperextensión o hiperflexión. 2. Las lesiones no pusieron en peligro la vida de la víctima. 3. La inutilidad laboral o para la realización de sus tareas habituales es menor a un mes del momento de producidas. Y 4. No presenta deformación permanente del rostro. Bien, gracias. Señor fiscal. Muchas gracias, señor juez. Eso es correcto en cuanto a la conclusión y se refiere concretamente a la inhabilitación laboral. Pero en el párrafo anterior, al título Conclusión médico-legal, la doctora refiere concretamente que se estima correctamente que el tiempo de curación será mayor a las 4 semanas, por los cuales dice lo puesto en los párrafos previos respecto de las etapas de la reparación ósea luego de una fractura. Ese Bien, es el tiempo que nosotros estimamos independientemente de la cuestión laboral, ¿no? bien, bien. ¿Algo más quieren agregar los señores representantes de la parte querellante? Quería agregar, sí, que siendo una calificación provisoria, a su vez, en principio habría lesiones que no fueron evaluadas, como es la lesión de la rodilla que tuvo, porque al momento de hacerse la pericia no se tenían los estudios necesarios para poder cotejar la lesión. Una vez que fueron realizados, fueron aportados por esta querella en la sede de Fiscalía. Bien, muy bien. Muchas gracias, doctor. Doctor Vigueras, la última palabra, si quiere agregar algo más. No, señor magistrado, más allá de la presión del señor fiscal, el código claro cuando dice hubieran utilizado para el trabajo por más de un mes. No habla de el tiempo de curación. Gracias. Bien, muy bien. Voy a pasar a resolver entonces estos dos primeros puntos. El Ministerio Público Fiscal pudo indicar de un modo claro, preciso y pormenorizado los hechos que constituyen materia de investigación, ello en los términos del artículo 130 del Código Procesal Penal. Tan es así que el doctor Torcha describió la plataforma fáctica por la cual hoy pretende iniciar una investigación penal en contra del señor Araneda. Pudo precalificar el suceso bajo el tipo penal que entiende conveniente, más allá de, por supuesto, lo que las manifestaciones de la defensa en tal sentido. Lo cierto es que, como bien dijo el doctor Heigo, tratándose de una precalificación provisoria para esta instancia, entiendo que el Ministerio Público Fiscal ha decidido no solo abrir una investigación, sino precalificarlo bajo las previsiones de los artículos 90, 149 bis del Código Penal. Precalificación legal que por supuesto podrá ser discutido en el caso de que así llegue a la instancia, esto es en el marco de una audiencia de control de acusación y admisibilidad de la prueba. Bien, pero en definitiva, entiendo que tanto la parte querellante como el Ministerio Público Fiscal dieron cumplimiento a las previsiones que establece nuestro ordenamiento en términos del artículo 130 y habiéndose acreditado tales condiciones, voy a tener por formulado los cargos en contra del señor Hugo Víctor Araneda, de las demás condiciones personales por él expresadas en el marco de esta audiencia, respecto de los hechos relatados por el Ministerio Público Fiscal, a los cuales adhirieron los representantes de la parte querellante, previstos por los artículos 90 del Código Penal y 149 bis también del Código Penal, esto es el delito de
lesiones graves y amenazas, dejando por supuesto a salvo la teoría de la defensa en cuanto a las expresiones también vertidas por el señor Hugo Víctor Araneda en el marco estadounidense. El plazo de duración de la instrucción penal preparatoria no resultó controvertido. Entiendo que el plazo de 4 meses resulta suficiente y proporcional, no solo para que la Fiscalía ahonde en la investigación que viene llevando adelante, procure mayores evidencias en cuanto a la señora Araneda, o bien también se pueda, en los términos del artículo 14, solucionar el conflicto primario. Eh, Voy a disponer entonces del plazo de 4 meses contados a partir del día de la fecha, eh, venciendo la instrucción penal preparatoria el día 27 de febrero de 2025, con las previsiones del artículo 153 del Código Procesal Penal. Durante este lapso, por supuesto, también podrá el doctor Figueras incorporar evidencias que sean en favor del señor Araneda, por supuesto. Doctor Torcha, había adelantado al comienzo de la audiencia que iba a solicitar medidas, así que lo vamos a escuchar. Muchas gracias, señor juez. Sí, efectivamente, teniendo en cuenta la imputación formal que se acaba de realizar, teniendo presente también que se trató de un delito imputado que consistieron en agresiones físicas concretas, son hechos de delitos de lesiones, entiendo razonable a los fines no solo de proteger a la víctima, sino también de resguardar el procedimiento penal, que se evite y a los fines de evitar cualquier tipo de entorpecimiento en el marco de esta investigación durante esta etapa, entiendo necesario que es conveniente fijar medidas cautelares de menor impacto, motivo por el cual voy a solicitar claramente una previsión de acercamiento hacia la persona del denunciante y la víctima de este hecho, el señor Bríguez, como así también una provisión de contacto por cualquier vía. Claro está, también voy a solicitar que el imputado fije y mantenga el domicilio que fijado, como así también que informe debidamente cualquier tipo de modificación, y esta medida la voy a solicitar por el mismo plazo de investigación y adelantando que usted seguramente la hará saber en caso de concederla, que la misma facultará al Ministerio Público Fiscal a pedir una medida más gravosa si llegara a ocurrir algún tipo de incumplimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La prohibición de acercamiento a una distancia en particular. Bueno, con el tema de la prohibición de acercamiento, ahí tenemos que el domicilio y el comercio de la víctima está sobre Ruta 40, entonces sugiero como distancia, porque tampoco podemos impedir el traslado del imputado por una vía nacional, una prohibición de acercamiento, una distancia de... lo que pasa es que es complicado medir el lugar, por eso mencioné prohibiciones de acercamiento hacia la persona. En distancias... el domicilio, bueno, lo podrán decir el señor Bríguez, pero está muy cerca a la ruta, así que no me parece medio prudente poner una distancia en metros. Bien. ¿Puedo hacer una sugerencia respecto a la Sí, medida que doctor. Por solicita? supuesto. Si bien quizás no pueda fijarse una distancia, pero que sí la medida incluye, que incluya que no se puede detener ni estacionar frente, ni permanecer frente al local comercial del doctor Bríguez. Doctor Torcha. Estoy de acuerdo, es una excelente sugerencia a los fines de evitar también un poco la dinámica de cómo ocurrió este hecho. Bien, les hago una consulta. ¿Va a ser la prohibición de acercamiento de contacto solicitada? ¿Va a ser respecto del señor Bríguez y respecto de su domicilio o respecto del local comercial? Eh, Yo, yo- yo quería hacer un agregado a esto también, una sugerencia. También nosotros vamos a requerir que esa provisión de acercamiento se extienda a toda la familia del señor Bríguez, eh, teniendo en cuenta, bueno, las características de la persona investigada y que, bueno, también forma parte como imputado, digamos, de otros expedientes penales en que también se investigan hechos de violencia cometidos por él, por ejemplo, el hecho cometido durante la marcha del Lago Escondido del año 2022. No solamente en esta causa está imputado por delitos de agresiones y lesiones, sino hay otras. Entonces también vamos a solicitar que se extienda esa prohibición de acercamiento a toda la familia del señor Bríguez, cercana.
Bien, hijos, bien, esposa, madre, padre. bien. Gracias, doctor. Vuelvo a preguntar. Eh, la prohibición de acercamiento va a ser respecto de la víctima y respecto del local comercial también. Sí, que es el mismo domicilio particular, señor juez. Ah, bien, ¿me lo puede Vive en el mismo reiterar, doctor, lugar. si es tan amable? Sí, está ubicado en el kilómetro 1960.2 de la Ruta Nacional 40. Esto es el paraje El Follel de la ciudad del Bolsón. Muchas gracias. De la parte querellante, ¿algo más que quieran agregar? No, nada más, solamente extender esta provisión de acercamiento a la familia del señor Rodríguez y bueno, al lugar donde él trabaja y vive, que es el lugar que describió el Ministerio Público Fiscal. No sé si Yuyo, vos querés agregar algo. Y quiero agregar que el señor Araneda todos los años viene al conflicto que se realiza justo acá enfrente. Hay pruebas de videos. El mismo 14 de febrero de este año aparece en un video que está justo acá enfrente. La tranquera de la que estoy hablando está a escasos 50, 70 metros de mi casa, con lo cual pido que la, la medida esta sea que alcance a que no esté justamente acá en la zona, que es justo acá enfrente donde está el negocio de los Pucci. Puedo aportar más adelante seguramente los videos donde Araneda se lo ve claramente en estas manifestaciones. Así que bueno, nada más que eso. Ah, y tengo más pruebas para agregar en el transcurso de la investigación. Bien, muy bien, muchas gracias. Doctor Vigueras, respecto a las medidas. Sí, señor juez, el señor Aranea no es el autor de estos hechos, ya lo adelantamos, a título de buena fe y de manifestar su voluntad de estar a derecho en las actividades procesales que se ha convocado, prestamos conformidad respecto de la petición de la medida de su persona, prohibición de acercamiento con acto de su persona, de su domicilio, exclusivamente, puesto que todas las demás argumentaciones que se hicieron responden a un derecho penal de autor ajeno a la voluntad constitucional de la República Argentina, señor magistrado. Se mencionaron características de la persona, por ejemplo, ¿no? No hacen al caso concreto investigado. Y decirle, señor juez, que se mencionaron otra existencia de causas. La única formulación de cargos que tiene el señor Araneda es esta. No existe absolutamente ninguna otra, señor juez. Esto es Bien, fácilmente compensable en el sistema. Razón por la cual me voy a oponer a que se bien, extienda a cualquier persona que no sea la persona Disculpe, del señor. disculpe, Sí, doctor. que, perdón, estaba Me parece hablando, que señor juez. se desconectó el sí. imputado, me parece. Ah, muchas gracias, doctor. Sí. ¿Hacemos una pausa? Ahí se está conectando de vuelta. No, esperamos, por favor. Ahí está, gracias. Señor Araneda, ¿nos escucha? Doctor, disculpe, por favor, se me había cortado, no sé qué pasó. Bueno, ¿nos escucha? Sí, sí, señor, sí. Bien. Doctor Torcha, respecto de lo que dice el señor defensor, que este es el único caso que tiene formalizado en su contra. ¿Es verdad esto? Tendría que hacer una búsqueda más intensa. Lo que tenemos es, si seguida a esta audiencia, una audiencia de control de acusación, pero por una formulación en la que sí se hizo formulación en contra del señor Araneda, pero ahora a la hora de realizar la audiencia de control de acusación no estaría imputado en ese hecho de control de acusación, lo cual va a ocurrir ahora a las 11 de la mañana. Con respecto a otro legajo, lo que pude advertir es un pedido de audiencia de formulación de cargos muy reciente, le diría que es del día de ayer, que lo maneja la Fiscalía Descentralizada número 2, pero tiene que ver con un delito contra la propiedad, es un delito de estafa. Y después, si me pide mayores precisiones, le pido un cuarto intermedio para No, no buscar me más parece. información. Gracias. Muchas gracias, doctor. Eh, De nada. Doctor Palumbo, Reiner sí, sí, o doctor. Reilo. Nosotros la información que teníamos era que le formularon cargos, pero
efectivamente, como dice el señor fiscal, ahí me confirman que luego quedó fuera de la causa que yo mencioné, así que bueno, no utilizamos ese argumento porque, bueno, sí le formularon cargos en aquel momento y no teníamos conocimiento de la nueva causa esta por delitos contra la propiedad o de estafa que tiene el señor Araneda. Bien. En consecuencia, doctor, ¿va a mantener el pedido respecto de la familia? Igualmente lo vamos a mantener porque creemos que es importante, digamos, también mantener en salvaguarda a la familia de la víctima. El señor Bríguez es víctima de este delito y eh, tanto su mujer como este hecho, digamos, tiene otro trasfondo y tanto que es un trasfondo que tiene que ver con los reclamos que hace el señor Bríguez hace años por el libre acceso al lado escondido y demás. O sea, tiene ese trasfondo. Entonces, de ese reclamo son parte también su mujer, su madre, su suegra. Entonces, nosotros vamos a pedir que también se extienda a la familia cercana del señor que vive con él, en realidad. La mujer vive con él, las hijas también, la suegra vive también muy cerquita. Sí, vamos a mantenerlo. Doctor, y me gustaría agregar un fundamento más a los que precedieron, y es que el delito que se está investigando es el de amenazas, ¿sí? Y este delito, de alguna manera, pone en riesgo no solo la integridad de la persona que es amenazada, sino que también puede ser un delito que por conexión se trate de afectar de alguna manera, de forma violenta, a las personas cercanas, esto es, madres, hijos y demás. Por eso me parece sumamente importante. Hay un ruido ahí que no sé qué pasa, pero quiero decir que en base al tipo de delito que se le está se le está formulando en este momento al señor Araneda, me parece que es importante tener en cuenta cómo obra este delito y cómo de alguna manera tiene una conexión con las personas que son importantes o cercanas para la víctima en este caso. Por eso me parece sumamente necesario, teniendo en cuenta que se va a resguardar el lugar también donde viven y que todos viven en el mismo lugar, que la medida sea extendida a las personas que se mencionó antes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Señor defensor, la última palabra, por favor, así resuelvo. Sí, muchas gracias. ¿Podría agregarle algo a la doctora Reile? A ver, doctor, sí. Que, digamos, que no encuentro motivo de oposición a la medida que se solicita porque no existe necesidad del señor Araneda de acercarse ni de estar cerca de la familia de Raúl Bríguez. A lo que voy es que no entiendo en qué lo podría afectar respecto a sus libertades para mantener el proceso en estas circunstancias. Bien, muchas gracias, doctor. Ahora sí, doctor Viguera, por favor. Sí, señor juez, muchas gracias. Nótese que en ningún momento de la atribución fáctica se menciona la presencia de alguna otra persona que no sea el señor Bríguez. El señor Araneda no estuvo en el lugar, pero solamente el hecho contiene al señor Bríguez. Segundo, el sustento dice denuncias formuladas por Bríguez, constancia médica, informe de estudio de tomografía del señor Bríguez, filmaciones, pericia. No hay absolutamente nada que involucre a terceras personas respecto de una supuesta conducta, Araneda no hizo nada, pero una supuesta conducta que podría haber realizado contra las personas respecto de las que aquí se peticiona, se amplió una medida. Y sí, hay afectación de derechos constitucionales, claramente, porque no se le puede restringir sin ningún tipo de fundamento la libertad de locomoción a una persona, porque después se transforma en ¿qué? ¿Quiénes son? ¿Dónde estaban? ¿Se cruzó accidentalmente con uno? ¿Lo cruzó por casualidad? Y eso tiene que estar fundado en un acto concreto respecto de cada una de esas personas por parte de Araneda, lo cual aquí no está. Por eso dijimos, no es el autor. Segundo, para mostrar buena fe procesal y que va a estar a derecho, no nos oponemos a la medida en las circunstancias que aquí dijo el doctor Gueido, que compartió el fiscal, pero solo respecto de la persona del señor Bríguez. Muchas gracias, señor.
Bien, doctor, muchas gracias. Voy a pasar a resolver. El punto ha resultado parcialmente controvertido en cuanto, si bien el defensor eh, ha consentido la medida respecto del señor Bríguez, no respecto de su familia. Entiendo que en base a la primera premisa que postuló el Ministerio Público Fiscal, eh, a lo cual adhirió también, por supuesto, y amplió los representantes de la parte querellante, me voy a expedir. En primer término, entiendo que el hecho que se está investigando por parte del Ministerio Público Fiscal y los querellantes redundó en una serie de agresiones físicas por el cual se tuvo por formulado cargos. Entiendo que la situación de protección de la víctima resulta fundamental a los fines de no solo brindar la protección que el Estado requiere y que el propio código y leyes así lo obligan, sino también la regularidad del procedimiento que viene llevando adelante el Ministerio Público Fiscal. Entiendo que estas medidas resultan acordes y proporcionales al caso que está investigando la Fiscalía. Eh, y además entiendo que son medidas totalmente idóneas a los fines de insisto, mantener la regularidad del procedimiento y brindarle una protección a la víctima en el marco de la investigación. Voy a entonces disponer la prohibición de acercamiento y todo tipo de contacto en contra del señor Hugo Víctor Araneda en favor de la víctima, el señor Raúl Gustavo Bríguez, y respecto de su familia, cercana, todo eso por el término que dure la instrucción penal preparatoria, esto es hasta el día 27 de febrero de 2025. Por supuesto, también respecto del domicilio ubicado en el kilómetro 1960.2 de la Ruta Nacional 40 al paraje El Foller. Pero quiero responder a la defensa en cuanto al criterio que voy a sustentar en relación a la extensión de la medida en relación a la familia del señor Bríguez. Entiendo que el hecho que pudo describir el señor fiscal, como bien dijo la doctora Regle, importa una serie de amenazas, inclusive de la plataforma fáctica surgió que iba a prender fuego, el lugar y demás, con lo cual debo entender que sí existe una circunstancia que me convence de que corresponde la medida dictada, ampliándola en favor de la familia. Entiendo que la familia, como bien quedó eh, plasmado en la audiencia, vive en el mismo lugar y es el mismo lugar justamente donde desempeña sus actividades el señor Bríguez. Además, entiendo que si, como bien sostiene el señor defensor, se trata de un hecho en el cual no habría participado el señor Aranedo, de acuerdo a su teoría del caso, no veo que haya afectación alguna en no acercarse a dicho lugar, ni estacionar en cercanías, ni mucho menos. Eso, en definitiva, no constituye una afectación a los principios constitucionales que aduce la defensa. En consecuencia, entonces voy a disponer que esta medida, como bien dije, sea extensiva a la familia del señor Bríguez en las mismas condiciones que para el propio Bríguez. También voy a disponer que el señor Araneda se mantenga un domicilio el deber de comparecer a todas y cada una de las audiencias que sean fijadas en el marco de la investigación. Bien. Señor Araneda, ¿entendió lo que sucedió en esta audiencia? Señor Araneda, ¿me escucha? Doctor, sí, sí, tenía el micrófono, me di cuenta. Bien. ¿Entendió lo que sucedió en esta audiencia? Sí, 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 sí. Bien. Hay una investigación abierta en su contra. La Fiscalía y la parte querellante tienen 4 meses para seguir investigando. No obstante lo cual existe la posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio, pero eso dependerá de la actividad del parte, ¿sí? Recuerde que usted tiene una prohibición de acercamiento y todo tipo de contacto, al menos hasta el día 27 de febrero de 2025, en contra de, perdón, a favor del señor Bríguez y respecto de su familia y del lugar donde viven y desempeñan las actividades comerciales, entonces el viejo almacén.
como así también la prohibición de todo tipo de contacto. Usted no puede contactarse con el señor Rodríguez ni con su familia por ningún medio, telefónico, telemático, redes sociales, por supuesto personalmente, o por interpósita persona. Es decir, mandar a otra persona que hable con el señor Rodríguez por usted. ¿Sí? Está bien, doctor, es que no lo conozco. No tengo, Bien. no sé quién es. Si, bien, si usted no cumple con esto que acabo de disponer, va a habilitar a que tanto el señor fiscal como los representantes de la parte querellante pidan otro tipo de medidas quizás más graves. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Bien, Señor juez, ¿algo más que quieran agregar las partes? sí, por mi parte, hasta tanto presente la impugnación del respecto de la segunda parte de su resolución, voy a solicitar que se aclare expresamente quién es su familia. Bien. Eh, doctores o doctores, me imagino que los representantes de la parte creyente deben tener quizás más fresco la información al respecto. ¿Me pueden indicar quiénes serían exactamente? Yuyo, ¿vos querés identificar, digamos, tu familia cercana? ¿Los nombres? Sí, por ahí quiero preservar, lo quiero dar por escrito, quiero preservar la identidad de mis hijas ante esta persona, Hugo Araneda, la de mi compañera y la de mi suegra que vive acá en cercanía. Yo no sé cómo hacerlo, si lo hago por escrito o lo hago verbalmente en este momento, pero me gustaría preservar la identidad de ellas Eh, por las amenazas que sufrí por este señor. Bien. Doctor Torcha. Sí, entiendo medio complejo la situación para poder resolver en específico en cuanto al grupo familiar, si no hay nombres, pero también entiendo claramente la preocupación de la víctima en no dar los nombres de sus hijas, ya sean mayores o menores, su pareja y su suegra. Bien. Doctor Vigueras. Sí, señor juez, es una medida de imposible cumplimiento. ¿Cómo sabe quiénes son? Respecto de quién se va a tener por incumplida. Su familia es un concepto absolutamente amplio, señor juez. Yo necesito que se precise hasta tanto impugne la medida. Con que no se acerquen al paraje El Follel sería suficiente. No Doctor tiene nada que Vigueras. hacer con el Follel. Señor Si no Bríguez. viven, perdón, Señor el Bríguez, señor por no favor. son. Doctor Vigueras. Sí, decía que necesito que se precise exactamente porque se pidió con tal énfasis que es fácil decir quiénes son. ¿Cómo va a poder cumplir algo que no se le dice a quién? Es imposible de cumplir, señor juez, para el imputado. El fiscal tiene deber de objetividad, pensó en la víctima, está bien, presunta víctima, pero ¿y los derechos constitucionales del, del señor Araneda que no tiene nada que ver tampoco fueron mencionados por el señor fiscal? Nosotros pedimos que se aclare, si no tiene nada que de infundado el pedido, de nombre y apellido de las personas, para que sepa bien Araneda de qué se trata. Bien. Voy a resolver manteniendo el decisorio. Entiendo que aun cuando fue sin nominado y no se pudiesen determinar, o no quisieron, mejor dicho, o no pretendieron, por una cuestión particular, indicar quiénes son, entiendo que eso no afecta de modo alguno, al menos hoy en esta instancia, a los derechos del imputado. Eh, si no los conoce, no creo que haya ninguna problema, y si los conoce y se acerca, se verá en una audiencia respectiva si el señor Araneda dio cumplimiento o no, de acuerdo a las circunstancias particulares que no se pueden analizar hoy. Pero, insisto, voy a mantener entonces la prohibición del modo en que fue eh, peticionada y del modo en que fue resuelta. ¿Algo más? No, nada más. De mi parte, nada más, señor juez. Formulo reservas, Gracias. magistrado. Bien, doctor, lo tenemos presente, damos por finalizada la audiencia, quedan notificados, tengan muy buenos días. Buenos días, Buenos doctor. días, Hasta hasta luego. luego. Gracias Gracias. a todos.